Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo para estudiar esta lección de escuela sabática. Y la lección que vamos a estudiar en esta semana se titula ¿De qué modo vivir el Evangelio? Es la lección número 10 de este trimestre. Y dice el versículo de memoria: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Dice que desde el momento que hablamos de los mandatos, normas o instrucciones de Dios, corremos el riesgo de pensar que de alguna manera lo que hacemos puede contribuir a nuestra salvación o granjearnos el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice repetidamente que somos pecadores salvados por la gracia de Dios a través de Jesús y su muerte sustituta por nosotros en la cruz. O sea que lo que hacemos, bueno, no nos granjea, no nos da la seguridad de tener el favor de Dios. Lo hacemos porque hemos nacido de nuevo y Jesús mora en nuestro corazón. Porque Jesús en la cruz pagó por la salvación de cada uno de nosotros. Entonces no hay nada que le podamos agregar al sacrificio de Jesús por nuestra salvación. Él lo dio todo. Entonces dice que a medida que aumenta nuestra comprensión y aprecio por la salvación, el vínculo entre el amor de Dios y su preocupación por los pobres y oprimidos se transmitirá a nosotros. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesús y entendemos lo que Él nos regaló en la cruz, francamente nuestros corazones son motivados a luchar contra el egoísmo y contra el amor propio. Pero la lección comienza hablando de San Juan 3:16, versículo muy común, muy conocido por todos nosotros. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús, en la cruz, Dios demostró el gran amor que siempre ha tenido por la humanidad caída. Qué bueno que el Señor, cuando nuestros primeros padres cayeron, no nos dejó tirados a nuestra suerte, porque hubiéramos quedado en manos del enemigo y condenados a la muerte eterna. Pero envió a Jesús para que diera su vida por nosotros. Pero este versículo abarca mucho más que a la humanidad, un poquito más que en la raza humana. Y mira lo que dice Romanos 8. Romanos 8 del 20 al 23 dice lo siguiente. Romanos 8 del 20 al 23 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que la salvación no solamente es para la humanidad. Dice el apóstol Pablo que toda la creación gime a una. Por todos lados podemos ver el dolor que el pecado le causó, no solo a la raza humana, sino que a toda la creación, a toda criatura que se encuentra en el universo,
el pecado le afectó. Pero entonces dice que gracias a Dios, el Señor Jesús vino, porque llegará un momento cuando Jesús regrese, la creación y todo el sufrimiento que existe por causa del pecado llegará a su fin. Pero en San Juan 3:16 vemos, dice de que Jesús vino a salvar a la humanidad, pero en el versículo 17 dice, San Juan 3:17, es importante lo que el Señor dice ahí. San Juan 3:17 dice, después de decir que el Señor vino a salvar al hombre, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que Jesús trajo salvación y no trajo condenación al mundo. Dice, pero Dios ama a aquellos, dice, Dios nos ama a todos. Por eso el Señor está en contra de que nosotros hagamos acepción de personas, porque Él ama a todos los seres humanos. No importa su raza, no importa su religión, no importa nada. El Señor, su amor es para todos, es para todos los seres humanos. Incluso dice que Él ama a aquellos con quienes nos sentimos incómodos. Hay personas, desdichadamente, hay con quienes no nos sentimos bien del todo. Hay personas con quienes hacemos puente, nos sentimos bien y podemos platicar, pero hay personas con quienes nos sentimos incómodos, o incluso dice a quienes tememos. Hay personas, quizás por su carácter, por su manera de ser, de repente podemos temerlos, pero dice que Dios nos ama a todos, en todas partes, incluso a quienes no queremos precisamente. O sea que de repente también podemos sentir desamor por las personas. Pero dice también la lección en esta semana que Jesús tuvo compasión. Uno de los rasgos de carácter de Jesús fue la compasión que tuvo por la gente. Entonces dice que esa compasión, dice que debe de ser reproducida en cada uno de nosotros. Dice, nosotros debemos aprender de Jesús. Dice que Jesús tuvo compasión de las gentes, porque estaban, dice, desparramadas como ovejas sin pastor. El Señor tuvo compasión cuando vio a las multitudes sufriendo, enfermas, necesitadas. Dice en San Mateo 9:36 que el Señor tuvo compasión de las gentes. Entonces esa compasión, si nosotros creemos que somos seguidores de Dios, esa compasión debe de reproducirse en nuestro corazón. Dice que Jesús vino como cumplimiento de las profecías. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que Jesús vendría a este mundo como el Mesías prometido. Entonces Isaías, Jeremías y todos los profetas anunciaron a Jesús. Pero entonces Jesús tenía un corazón tierno. Jesús lloró por Jerusalén cuando vio que Jerusalén estaba condenada por sus pecados, porque los judíos a quienes Él vino a salvar no lo aceptaron. Entonces dice que Jesús lloró por Jerusalén, lloró amargamente. También lloró por Lázaro. Ante la tumba de Lázaro, el Señor lloró. O sea que el Señor, en su parte humana, el Señor se compadecía de los que sufrían y también lloraba como nosotros. Pero nosotros somos, dice, somos pecadores y pertenecemos a un mundo que está corrompido por el pecado. El pecado, dice, de nuestra vida, dice, tiene la misma naturaleza que el mal que causa tanto dolor, opresión y explotación en el mundo. Entonces, de parte de nosotros, aparte de ser compasivos, debemos arrepentirnos. Por eso se titula esta parte de la lección, compasión y arrepentimiento.
porque de repente nosotros podemos ver nuestro pecado muy livianamente. Somos muy listos para poder apreciar el pecado en los demás. Pero nuestro pecado, dice la lección, que también causa tanto dolor como lo ocasionaron la desobediencia de nuestros primeros padres. El pecado, hermanos y amigos, es la peor enfermedad que existe. Para todas las enfermedades hay sanidad, hay cura, pero la enfermedad del pecado, para esa no hay curación. Por eso necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Porque dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores. Por eso decía la semana pasada el apóstol Pablo que cada uno no debe de tener un concepto de sí mismo más del que debe tener. Somos pecadores. Debemos reconocer nuestro pecado. Dice, pero lo más grave en el pecado es que rompe la relación que tenemos con Dios. El pecado es tan grave que rompe la relación que tenemos con Dios. Causa enemistad contra Dios. Y también nuestro pecado daña a los demás. Nuestro pecado daña a la familia, a los amigos, a los vecinos. Por eso dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Pero ahora llegamos a un momento bien importante de esta lección. La gracia y las buenas obras. Y el versículo de memoria es Efesios 2:8 al 10. Y este pasaje, queridos hermanos y amigos, es el pasaje que realmente hace el mejor balance entre la gracia y las buenas obras, porque de repente algunos creen de que somos salvos, ¿verdad? Dice que salvos siempre salvos. Ellos creen de que una vez que aceptamos la gracia de Cristo, somos salvos, y es cierto, somos salvos por gracia. Pero este pasaje nos enseña a nosotros qué lugar ocupan realmente las buenas obras juntamente con la gracia. Y mire lo que dice Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es un don no merecido, un regalo que no merecemos. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, por la fe. Es un don de Dios, es un regalo. Gracia significa un don no merecido. No merecemos la gracia. Sin embargo, el Señor nos regala la salvación. Es un regalo. Pero dice que una vez que recibimos esa gracia, el Espíritu Santo viene y nos debe de transformar a la imagen de Cristo. Somos hechura suya, hechura de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Entonces allí es donde vienen las buenas obras, porque Dios las preparó de antemano para que nosotros las lleváramos a cabo. ¿Y cuáles son esas obras? Hablábamos la semana pasada de la forma simbólica que Jesús habló del juicio de Dios. Cuando puso a un lado a las ovejas y al otro lado puso a los cabritos, y a las ovejas le dijo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Y a los cabritos les dirá, apartaos de mí al fuego eterno. Entonces esas obras son las que Dios preparó. Fíjese
Fíjese cómo tienen relación la gracia con las obras. La gracia es un regalo de Dios, un regalo no merecido. Pero cuando viene a nuestro corazón y aceptamos a Jesús, entonces las obras que Dios preparó de antemano. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que la gracia y las obras van de la mano. Dice, los que reciben deben impartir a los demás. Entonces, dice, nuevamente no hacemos buenas obras, dice, para obtener salvación o reputación ante Dios. En Cristo, por fe, tenemos toda la reputación que necesitamos con Dios. No necesitamos. Lo que necesitamos es entender que la gracia y las buenas obras, porque hay quienes dicen, bueno, por gracia somos salvos, salvos siempre salvos, y hay otros que se van al extremo de que no, que tenemos que hacer, es cierto, pero tiene que haber un balance entre las dos cosas. Pero bueno, ahora dice que tenemos una humanidad en común. O sea, en esta creación de Dios no estamos aislados, todos vivimos en común. Y entonces dice que todo lo que Dios creó, lo creó para que viviera en una armonía perfecta. Entonces nosotros como seres humanos todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Sin importar, como decía al principio, el origen, sin importar la religión, sin importar las diferencias. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces tenemos una relación común que tener unos a otros. Entonces dice que Dios, al tener esa relación común unos con otros, dice que nos ofrece, dice que Jesús a todos los que se le acercaban, a Jesús se le acercaron toda clase de gente. El Señor siempre lo recibió, dice con auténtica calidez y solicitud. El Señor dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero dice en Malaquías 2:10, mire qué interesante lo que dice en Malaquías 2:10, es un versículo muy interesante. Malaquías 2:10 dice, mire lo que dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dice que un mismo Dios nos ha creado. Somos hijos de un mismo Dios. Por lo tanto, dice, debemos de ser leales unos con otros, porque salimos somos creación de Dios. Entonces no podemos nosotros decir, este hermano o esta persona, este vecino me cae mal. No podemos decirlo. No, tenemos que amarlo, porque somos hijos de un mismo Padre. Dice Hechos 17:26, de una sangre ha hecho Dios el linaje de los hombres para que habiten la tierra. De una misma sangre. La sangre que corre por mis venas es la sangre que corre sobre cada uno de nosotros. Sobre todos los hombres, rusos, alemanes, americanos, la misma sangre. Es la misma sangre. Por lo tanto, hermanos y amigos, tenemos que desterrar de nuestro corazón el hacer acepción de personas. Ya no podemos nosotros, tenemos que amarnos todos, tenemos que amar a todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Cuando el pecado entró por Adán y Eva a esta tierra, dice que todos fuimos incluidos en el pecado, todos. Entonces, y también así el Señor nos incluye en la salvación. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego,
ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Dios nos incluyó. El evangelio es un evangelio inclusivo. O sea que el evangelio no hace acepción de personas. Todos nosotros tenemos cabida. Y por eso el Señor nos envía a que nosotros debemos de compartir este evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a compartir? Cuando Jesús viene a nuestro corazón. Es interesante. Jesús le dijo a Nicodemo, no, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Pero luego habla del evangelio eterno. Apocalipsis 14, 6 y 7. Un pasaje muy conocido para nosotros. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero mire qué interesante, de que en esta lección, el autor de la lección le da un contexto diferente al versículo 7. Comúnmente nosotros, como adventistas del séptimo día, entendemos este pasaje. Todos sabemos cómo lo entendemos, pero en esta ocasión, el autor de la lección le pone otro contexto. Dice que el juicio que debemos de anunciar, claro, todos sabemos, ¿no?, acerca de las profecías, del cumplimiento, de todo eso. Pero en este caso, el juicio es para los que sufren, que vienen a ser, el juicio, Dios tiene un juicio contra aquellos que oprimen a los seres humanos. En este contexto lo presenta esta lección, que el juicio viene contra los opresores, contra aquellos que oprimen a los pobres, a los necesitados, a los que sufren. Porque Dios dice que escucha el clamor de los que sufren. Dios escucha el clamor de los obreros que son explotados y no les pagan el jornal que debe ser. Entonces ese es el juicio, en este contexto es presentado en esta lección. El juicio que Dios trae contra los opresores. Entonces los pobres, los necesitados, los oprimidos pueden tener la seguridad que habrá un juicio que los va a vindicar. Y cuando habla de la adoración, también le da el contexto que tiene en Isaías 58. Por ejemplo, podemos ver Isaías 58, 6 y 7. ¿Cuál es la adoración? La adoración que Dios quiere que nosotros tengamos, y ya lo estudiamos en una lección pasada. La verdadera adoración, dice no es que estemos, dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice Isaías 58, 5, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces la verdadera adoración que Dios espera es que nosotros, la verdadera adoración que Dios presenta en Isaías 58, es que nosotros nos conmovamos ante las necesidades de los pobres, de los necesitados, de los que sufren. Entonces, en este contexto, Apocalipsis 14, 7 lo presenta la lección. Juicio para los opresores, la adoración verdadera que Dios espera de nosotros como sus hijos,
Y la creación, somos nosotros componentes de toda la creación de Dios. ¡Qué bendición! Hermanos y amigos, poder ser parte, no solamente de este planeta, sino de toda la creación de Dios. Es un privilegio. Entonces nosotros, al ser parte de la creación de Dios, nosotros debemos de cuidar esta creación, cuidarnos unos a otros, cuidar a los animales, no maltratar a los animales porque son parte de la creación de Dios. Entonces, qué interesante poder nosotros poder proclamar estas verdades, que no nos conformemos con ser cristianos nominales, venir a la iglesia, tener ropa especial para el sábado y cumplir con todas las cosas externas. Pero lo más importante es que podamos salir hacia los demás, comenzando en casa, en nuestra casa, en la iglesia, con los vecinos. Tratar de promover un cristianismo práctico como Jesús lo hizo. Dice, en nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y asistencia. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que reciban como una custodia de Dios. Hay gente, hermanos y amigos, en este mundo que sufre enfermedades raras. Hay gente que sufre enfermedades raras que ningún ser humano puede curar. Ni aun los médicos, ni aun los psiquiatras y los psicólogos. Solamente Dios puede hacer un milagro, pero ¿cómo esa gente va a saber de que hay un Dios poderoso que les quiere ayudar? Solamente cuando nosotros vamos y le buscamos. Dice, hablando de nuestro pecado, reconocemos que cuando confesamos nuestra enemistad y nos arrepentimos, experimentamos la gracia de Dios. Para que Dios pueda manifestar su gracia abundantemente en nosotros, debemos reconocer que somos pecadores, debemos de arrepentirnos y confesarnos. La forma en que vivimos nuestra vida personal cambiará. Yo siempre fui egoísta toda mi vida, egoísta, orgulloso, envidioso, de todo, sin Cristo. Pero una vez que conozco al Señor, y han pasado muchos años, y he venido yo batallando con mis defectos de carácter. Pero hay un momento, hermanos y amigos, que tenemos que ser diferentes. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. En respuesta a la gracia de Dios en nuestro favor, estaremos motivados y capacitados por Dios para mostrar a otros quebrantados, sin miedo a sentirnos condenados, su amor abnegado y su gracia. Qué bonito, ¿no? Cuando ya no digan del hermano Torres, de Jorge Torres, un hombre áspero. No. Ojalá un día la gente pueda decir, Jorge Torres, el hermano Torres, fue transformado por el poder de Cristo y ahora es una persona dulce, una persona afable. Qué bonito, ¿no? Dice que, hermanos, debe haber un sacrificio. Mire lo que dice aquí. A menos que haya sacrificio personal por el bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, y cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Lo dice el deseado de todas las gentes, página 465. Tiene que haber un sacrificio personal en favor de los demás hermanos. Jesús nos enseñó, Jesús nos ha dado el ejemplo de que nosotros debemos hacer sacrificio por los demás. Y solamente Cristo, regreso al punto, que solamente cuando Cristo está en el corazón, los seres humanos podemos ser transformados a su imagen y poder conquistar a las almas que sufren. Y como lo dijo
lo dijo Ezequiel 37, 1 al 10. Habló del valle de los huesos secos. Dice que llegó Ezequiel y vio en visión un valle lleno de huesos secos. Pero dice que de repente dice que esos huesos empezaron a adquirir tendones, a adquirir nervios, piel, y dice que esos huesos vivieron. Entonces esa es la experiencia que nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Un reavivamiento. El viejo hombre debe ser crucificado con todos sus pecados y con todas sus debilidades. Y tenemos que nacer a un nuevo hombre, dice, creado, como dice en Efesios 2:10, dice que somos hechura de Dios en Cristo. Dice, y eso nos capacita, el nuevo nacimiento nos capacita a hacer las buenas obras, no para buscar la salvación, no. La salvación es un regalo. Nadie debe de sentirse que lo que hace le garantiza su salvación. No, ya Jesús pagó en la cruz. Jesús pagó en la cruz por nuestra salvación. Dice que no le podemos agregar nada a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Todo está hecho allí dice Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, con su muerte, Jesús nos curó de la enfermedad del pecado. Ahora nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder hacer las buenas obras y convertirnos en cristianos prácticos. Ya basta, ya basta de ir acumulando años en la iglesia y llenarnos la boca de decir, pues yo soy de primera, segunda, tercera generación. No, hay que salir, hay que demostrar ya que somos seguidores de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Actuando como Él actuó. Porque ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Así es que mis queridos hermanos y amigos, nuevamente les pedimos que compartan este mensaje, que compartan esta lección con sus amigos, con sus vecinos, y si Dios quiere, nos vemos en una próxima oportunidad. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir esta lección. Te rogamos, Señor, que lo que hemos estudiado quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tan llenos de gracia.